mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en esta mañana abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, para corregir, para instruirnos, para renovar nuestros pensamientos. Señor, toma el corazón de cada uno de mis hermanos que en esta mañana, Señor, dispusieron su corazón. Gracias a tu gracia están aquí, Señor. Tú obraste en su corazón, tocaste su corazón para que ellos reflexionaran, y hoy estamos aquí. Gracias, que sea tu palabra, Señor, la que nos fortalezca, la que nos equipe para seguir peleando la batalla por la fe. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén. Este mismo verso lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20. Y dice: Timoteo, hijo mío, las cosas que te he pedido hacer, mandamientos, que era en Reina Valera, están de acuerdo con las profecías que se dieron acerca de ti. Si cumples con ellas, serás como un buen soldado que sabe pelear. Serás un soldado que confía en Dios, a quien no se le puede acusar de nada malo. Algunas personas como Himeneo y Alejandro dejaron de confiar en Dios. Por eso no les permití seguir en la iglesia, para que Satanás haga con ellos lo que quiera y así aprendan a no insultar a Dios. Podemos decir, o podríamos decir, tremendas palabras, pero vamos a entender el contexto. Hilar lo que hemos estado hablando, le hemos dicho entre a YouTube para que pueda hilar todo lo que hemos estado hablando y así poder tener un panorama más profundo de nuestras enseñanzas con la serie. Ahora, a manera de introducción, mis hermanos, fíjense que en el mundo militar existe un escrito considerado el manual por excelencia del oficio. Es decir, es conocido como el arte de la guerra. Es un antiguo tratado chino y se le atribuye a Sun Tzu. Bueno, así se llama en China. Según él fue quien escribió más o menos por el siglo V antes de Cristo. Y aquí se abordan diversos aspectos sobre la guerra, las estrategias y las tácticas que un ejército debe considerar si quiere ganar. Desde el conocimiento del terreno hasta la economía de los recursos y liderazgo. Este libro se dice que es una ventana a la planificación y el cuidadoso arte de lo que a veces es inevitable. Diga conmigo, la guerra. Una de las ideas principales, mis hermanos, propuestas por este libro es que la guerra no se improvisa. Diga conmigo, improvisar, jamás. Alguien que quiere improvisar en la guerra, hermano, jamás tendrá una victoria. Se dice que más de la mitad de la guerra se gana en el cuartel y el otro restante en el terreno. Todo tiene que ver con una planificación, el cálculo, estrategia y una determinación valiente. Diga conmigo, determinación valiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario las consecuencias son inevitables.
Y se dice que un soldado sin planificación, sin cálculo, sin estrategia, sin determinación valiente, quizá no regrese a casa. Ahora dirán, bueno, pastor, ¿y eso qué? Bueno, ¿qué cree, hermano? Así es la vida del cristiano. De hecho, veremos a lo largo de esta carta a Timoteo que el Señor, a través de la vida de Pablo, utiliza muchas metáforas en relación a lo militar. El hermano Torres, que es comandante, creo que está por aquí, entenderá este libro de, ¿cómo les dije que se llama? El arte de la guerra. Bueno, pues para nosotros los cristianos, nosotros no vamos a ir a ese manual. El manual para la vida de un soldado, terrenalmente hablando. Nosotros tenemos un manual que no es terrenal, sino es espiritual. ¿Y sabe cómo se llama? La Biblia de un guerrero. ¿Y quiénes son los guerreros? Bueno, ¿quiénes? Como que se quedaron así. Bueno, en la enseñanza de hoy, mis hermanos, Pablo usa la analogía de una milicia para explicar la fe, y aquí fe refiere a la vida cristiana. Diga conmigo, aquí fe refiere a la vida cristiana. Entonces, hemos dicho que esta carta se está dando una aplicación congregacional. Y lo que vamos a hacer y exponer en esta tarde, ya tarde, tiene que ver con la instrucción que ha dado a esta iglesia local, Casa de Oración Tecámac, en el municipio de Tecámac. ¿Cuántos saben que todas las iglesias alrededor del mundo son el pueblo escogido de Dios, cierto? Hay nacidos de nuevo, hay iglesias en todo el mundo, pero en cada parte de ese mundo Dios ha puesto iglesias locales, las cuales el Señor nos da instrucciones para glorificar su nombre, amén, y para ser el medio de salvación para otros. ¿Cómo? Predicando el evangelio, amén. Ahora voy a comenzar con una pregunta que nos va a llevar a todos a analizar. Pregunto, hermano, ¿para ti qué es el cristianismo? Si esto le preguntaran a un soldado que ha leído su manual en relación a lo que él es, él te va a decir qué es según el manual, según las instrucciones, según en el campamento donde él está como soldado, y va a dar la definición. Ahora, nosotros, mis hermanos, debemos saber, para mí, qué es el cristianismo. Mira, una tradición, quizá puede ser un pensamiento. ¿Por qué una tradición? Es decir, una costumbre que me fue transmitida por mis generaciones, porque quizá hay aquí hermanos que su familia fue cristiana, y quizá ve el cristianismo como una tradición, una costumbre, o tal vez no la ves como una tradición. ¿Cómo ves la vida cristiana? ¿Como un hobby? Es decir, una actividad que realizo en mi tiempo libre, por placer, por disfrute, diversión o relajación personal. Si es así, hermano, este tipo de pensamiento como visión del cristianismo se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque se opone a lo que la Biblia enseña sobre el mandamiento de la buena batalla, de un buen soldado de Jesucristo. Así que hoy, mis hermanos, veremos qué dice la Biblia acerca del mandato de pelear la buena batalla. ¿Cuántos de aquí están listos para pelear la buena batalla? ¿O cuántos están peleando la buena batalla? Es decir, saber lo que es la vida y el ministerio cristiano, porque también hemos estado hablando que habla el Señor para la iglesia, pero también para los ministerios, para los ministros, los que servimos.
Ahora pregunto, segunda pregunta. Hermanos de Casa de Oración Tecama, ¿ves la vida cristiana como una tradición, un hobby más o como una batalla militar? Bueno, vamos a evaluar y evaluarnos. Primera Timoteo, vámonos, verso 18, dice así: este mandamiento, hijo mío, te encargo, hijo Timoteo, perdón, me quedo con palabra de Dios para todos, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué dice, hermano? Milites por ellas la buena milicia. Aquí la palabra clave, mis hermanos, es mandamiento. Y fíjate lo que ahora el apóstol Pablo expone. Aquí la palabra que tenemos que reflexionar para ir analizando si el cristianismo lo tenemos bien identificado, qué es el cristianismo según la Biblia y cómo lo estoy viviendo. Aquí la palabra mandamiento viene del griego parangelia, hermano, que significa mandato, orden, instrucción. La idea de esta palabra, que es un término militar, hermano, es el dar un mandamiento declarado formalmente por alguien superior. ¿A quién? A un subordinado. Pero a la vez, este subordinado, quien ha recibido de alguien superior una orden, ahora él lo tiene que transmitir a otros. ¿Para qué? Para obedecerlo. Parangelia, mis hermanos, es la misma palabra que el apóstol Pablo usó en el capítulo 1, que todavía seguimos, pero en el verso 3, mira cómo dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos. También en el verso 4, verso 10 vas a encontrar el mismo término, la palabra parangelia, y nos la encontraremos durante el estudio de esta carta. Pero aquí Pablo, hermano, hace algo muy interesante, que repite la palabra varias veces, parangelia, perdón. Esto quiere decir que si Pablo repite, o tú cuando leas la Biblia encuentras al apóstol Pablo repetir varias veces una palabra, esto quiere decir que es de gran importancia lo que Dios tiene que enseñarnos. Amén, hermano. Ahora, el mandamiento que se le dio a Timoteo por parte de Pablo es que se quedara en Éfeso. ¿Para qué? Para que mandara a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, mitos interminables. Lo que significa, hermano, que la iglesia estaba escuchando también el mandato de Pablo a Timoteo, porque ese era el propósito. Pablo, el superior, por así decirlo, claro que el superior de Pablo es Dios. Dios le da la palabra a Pablo. Pablo la escribe ¿a quién? A Timoteo. Y Timoteo tenía que enseñarlo ¿a quién? A la iglesia local, Éfeso. Entonces Timoteo, mi hermano, recibió una orden de su superior. ¿Quién era su superior? Pablo. Terrenalmente hablando, el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, en primer lugar, ¿recuerda la pregunta inicial que hicimos? ¿Cuál fue? ¿Qué es el cristianismo para ti? Voltea al lado y dígale, ¿qué es el cristianismo para ti? Nada más dígale la pregunta, que no le conteste. Ahora, mira, si es una tradición o un hobby, hablar de recibir órdenes, hermano, vas a entrar en circuito, en corto circuito. Porque cuando alguien mira la vida cristiana como una tradición más, como un hobby, ¿qué va a pasar? Pues cortocircuito. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido mandamientos para la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y alguien puede sorprenderse y decir, ¿qué? ¿Recibir órdenes yo?
¿Cómo que en una iglesia vamos a recibir órdenes? No, yo solo vine porque me siento bien al cantar, me gusta el ambiente, pero no estoy aquí para que me den órdenes. Ahora, quizá hay alguien que piense así. En esta iglesia local, mis hermanos, Dios en su palabra ha establecido mandamientos para saber cómo hacer y ser una iglesia que honre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera Timoteo capítulo 3, verso 14 y 15, así lo dice. Esto te escribo, voy a pasar al verso 15, para que, fíjate, esto te escribo, o sea, no es sugerencia, es una orden. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahora, en esta iglesia local, mis hermanos, hay hermanos comisionados para aplicar estos mandamientos, así como la iglesia que estaba en Éfeso, así como la iglesia que estaba en Corinto. Pero en Corinto, ¿qué cree? Descuidaron el liderazgo y se volvió, ¿qué cree, hermano? Desorden. Porque habían simpatizantes en la iglesia, algunos que tomaron la iglesia como tradición, algunos tomaron la iglesia como un hobby. Entonces eso les llevó, mis hermanos, a desenfocar el propósito del evangelio. Entonces, en Casa Oración Tecámac, mis hermanos, esta iglesia local, repito, hay hermanos comisionados para aplicar estos mandatos que se le dieron para que ahora ellos lo transmitan a otros, o sea, a ti. Por ejemplo, desde que entraste a esta iglesia en la mañana, pregunto, ¿a quién te encontraste en la entrada? A dos hermanitas, dos ujieres, ¿sí o no? Que están desde bien temprano para prepararse, para ajustar. Y no solamente ellas, estoy hablando del ministerio en general. ¿Sabes para qué? Para recibirte con una cordial bienvenida, con una sonrisa colgate. Bueno, espero que así sea. ¿Verdad? Ahora, ¿qué crees? Ahí empieza, ¿qué cree? Los mandatos. ¿Cómo, pastor? Sí, porque te dice la hermanita, mi hermanito, ¿me sigue? ¿Sí o no? Y después te dice, aquí, ¿sí o no? Te dice dónde sentarte, ¿verdad? Ahora, tú responderás a la indicación de la hermanita Ujier, claro, con un pensamiento en mente. Si eres, ¿cómo? Si hay un pensamiento de qué? De tradicionalismo o hobby, va a chocar contigo. Con alguien, porque no, yo no estoy hablando de ti, con alguien, ¿sí? ¿Y cómo vas a responder a esa indicación? ¿Cómo? ¿Qué es para ti el cristianismo? Bueno, vas a responder a la indicación de la Ujier. Claro, mi hermanita, muchas gracias, gracias por mostrarme el camino. O la Ujier dice, sígame. Hasta te lo dice en inglés, follow me. Y ya va la hermanita y resulta que llega solita al lugar. Porque hay quienes tienen un pensamiento tal vez tradicionalista o de hobby y dice, yo me siento donde quiera. Además, yo solo vengo por un rato a sentirme bien, no a que me den órdenes. Estoy hablando del pensamiento, digo, para que no lo tomemos personal. Esto, hermano, va a pasar también con las demás áreas de la iglesia. Es decir, en esta iglesia hay, ¿cuántos saben que hay clases de jóvenes? Hay clases para adolescentes, hay clases para niños, ¿sí o no? Y también para bebés. ¿Y qué crees? También hay mandamientos para ellos. Porque se les dice, mis hermanos, que pasen sus adolescentes, ¿a dónde? A tomar su clase. Que pasen sus jóvenes, ¿a dónde? A tomar su clase. Hermanito, no te preocupes, hay hermanos calificados, enseñados,
¿verdad? El Señor los ha capacitado. ¿Para qué? Para atender a tus hijos. Se va a llevar a tu niño. Pero también nos encontramos con bebés. Hay bebés que, bueno, sabemos cómo se comunican los bebés con papás. Los bebés, ¿a poco le dicen, papi, ¿me das de desayunar? Así habla un bebé de 8 meses. No, ellos lloran, ¿sí o no? ¿Cuál es la indicación de una ujier? Mi hermanita, si gusta, pase en la parte de atrás, para que sabemos que el bebé tiene hambre, pásele para acá. Ahora, si tienes el pensamiento claro de lo que es el cristianismo, ¿cómo vas a responder? ¿O cómo respondería alguien? Sí, claro que sí, mi hermanita. Pero ¿te imaginas a alguien que solamente viniera por tradición o por, ¿cómo? Hobby. Va a decir, no hombre, ¿y por qué se tiene que ir? ¿Aquí quiere estar? Así pueden haber pensamientos. De hecho, espero que nadie, ¿verdad? Si todos se fueron a su... Ay, el pastor lo dice por mí. No. Fíjense, aquí hay una enseñanza específica para cada área. Por eso es que les invitamos que vayan a ¿qué? Los adolescentes a sus clases, jóvenes, porque hay áreas para ellos. Amén. Hay clases que los maestros han estado orando para que el Señor les dé una serie para que la compartan con sus jóvenes adolescentes. ¿Y qué creen? También los niños. Y aunque usted no le crea, también hay área de bebés que se les atiende. Entonces, ¿qué nos enseña este principio de un mandamiento? Diga conmigo, orden. Orden en la iglesia. Entonces, el orden, mi hermano, en una iglesia no es legalismo. Diga conmigo, el orden en la iglesia no es legalismo. Entonces, ¿qué es, pastor? Es orden. Según 1 Corintios capítulo 14 verso 40, donde el Señor dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuántos saben que en el ejército hay orden? ¿Cuántos saben que en las escuelas debe de haber un orden? En las universidades, en los negocios, en el trabajo. Amados, ¿en todo no hay un orden? Ahora imagínense cuánto más en la iglesia de Dios. ¿Por qué es importante el orden? Porque el orden es para tu formación cristiana dentro de tu iglesia local. Así es que alguien que entiende, hermano, que el orden no es legalismo, sino es tu formación, ¿qué crees que va a pasar en ti? No te vas a enojar, no te enojas. Ahora bien, algunos hermanos pueden ver a la iglesia o que ven a la iglesia como hobby o tradición, tal vez se atreven a ir un poquito más allá y dicen, no, yo me voy a anotar como voluntario y yo voy a hacer algo. Son algo así como el buen samaritano. Y dicen, soy voluntario, puedo ayudar en lo que se pueda, pero no me requiera, pero que no me requiera de mucho compromiso. Y por favor, ni se le ocurre darme una hoja de compromiso ministerial, porque yo solo lo hago porque yo quiero y cuando puedo y bueno, yo también lo dejo hacer cuando quiera y bueno, y digan que les fue bien porque les ayudé. Ahora, puedo observar, mi hermano, cómo las palabras mandamiento muchas veces no va a encajar con la mentalidad o la visión del cristianismo según la Biblia. Hay mandamientos en la palabra para la iglesia local, incluso para cómo servir al Señor. Ese corazón deseoso de servir es bueno, pero incluso hasta para el servicio hay un orden. Y les pedimos, véngase mi hermano, todo aquel que quiera servir, porque ¿cuántos saben que servir a Dios es un privilegio? Es un privilegio. Diga conmigo, servir a Dios es un privilegio, no un favor.
Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, mis hermanos, con creer incluso en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos saben que Dios es el Señor? Bueno, como Señor, ¿qué cree que Él da? Él da órdenes. ¿Por qué? ¿Cuántos tienen jefes en sus trabajos? ¿Verdad? Que te dan instrucciones, te dan órdenes, ¿sí o no? Bueno, imagínate, y si las obedeces, ¿cuánto más debemos obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la primera orden que Dios da? ¿Cuál fue la primera indicación, el primer mandamiento que Dios dio, mis hermanos? Bueno, en relación a la vida cristiana y al Evangelio, vamos a Hechos 17:30, porque ahí viene en relación a la vida cristiana y en cuanto al Evangelio. Está en Hechos 17:30. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿sí dice así, hermano? Ahora manda, ¿a quiénes, hermano? A todos. ¿Quiénes son todos? Todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Diga conmigo, que se arrepientan. Ahora fíjese, mi hermano, Dios dio este mandamiento a todo hombre. ¿Por qué? Porque todo hombre nace bajo pecado. ¿Cuántos lo sabían? Toda persona que nace en el mundo, ¿cómo nace? Bajo pecado. ¿Cuál es su sentencia según la Biblia? Una sentencia de muerte. ¿En dónde? En el infierno. Y bueno, yo sé que esta palabra puede sonar muy fuerte. Ahora, pero piensen esto, hermanos. ¿Dios dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros? Una pregunta. Hoy me llamó la atención algo. Escuchaba bien fuerte acá cómo cantaban, y aquí como que bien poquito. ¿Qué óvole? Y ahorita sigo escuchando lo mismo. Entonces, acá, ¿están despiertos? Ay, bueno, ya me habían asustado. Ok. Digo, porque a veces podemos hacer como que cantamos, pero el corazón ni siquiera está ahí. Entonces podemos decir, hermanos, ¿cuánto dicen amén? Y a lo mejor también lo mismo. Entonces vienen por tradición. Sigamos. ¿Cuántos saben que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que el hombre no sea condenado, sino sea salvo por él? Ahora Dios entonces, una vez, hermano, que Él dio todo y nos entregó totalmente a su Hijo Jesús para morir en la cruz, ahora sabe qué es lo que está demandando Dios a todo hombre. ¿Qué es todo? Todo. Ahora, ¿qué demanda Dios? Que creamos en su Hijo Jesús. Esa es la orden. Que creas en Jesús, el Hijo de Dios. Pero escucha bien, hermano, no es una sugerencia. ¿Sí leíste el texto? No es una sugerencia, es una orden, pero escúchela, es una orden con urgencia. Esta orden implica urgencia. ¿Por qué, hermano? Por los últimos tiempos que estamos viviendo. Tú y yo debemos ver cómo estamos atendiendo el cristianismo. Si es una tradición, si es un hobby. Esta orden de Dios, hermano, que dio al hombre fue motivada. Ahora, ¿desde dónde cree? Fue motivada desde su interior. Es decir, del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y nos lo demostró enviándonos a su Hijo Jesucristo.
Entonces, toda ordenanza, mis hermanos, que encontremos en las Escrituras tiene un fundamento. ¿Sabe cuál es? El amor de Dios. ¿Cuántos le dicen a sus hijos: mira, hijo, te digo esto porque te amo? ¿Sí o no, hermanos? ¿O cómo le dicen? Te digo esto y ya, ¿así? Bueno, si era así, ya no lo hagas así. Dile: te digo esto, hijo, porque te amo, porque deseo tu bien, deseo que seas bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, toda ordenanza está fundamentada en el amor de Dios. Y Pablo lo refleja de esta manera al pastor Timoteo. Vamos, verso 18, dice: este mandato, fíjese el término paternal, ¿cómo le dice? Hijo Timoteo. Así tú, cuando te refieres a tus hijos, les le estás dando la instrucción, ¿cómo le dices? Hijo, hija. Ya cuando te saca canas verdes, le dices: ay, tremendo. Ya no le dices hijo, hija. Pero ahora, fíjate, hermano, ¿puede notar entonces el mandamiento? Que el mandamiento tiene como fundamento, ¿qué, mis hermanos? Dígalo fuerte: el amor de Dios. Ahora bien, alguien puede decir: pastor, reconozco que este pensamiento de tradición o hobby, a lo mejor alguien ahorita está analizando, pensando y diciendo: mi pensamiento y mi visión tal vez era así. Dios mío, perdóname, he reaccionado mal, Señor, ¿qué puedo hacer? Alguien diga: ¿qué puedo hacer para, en primer lugar, no tomarlo personal? Es decir, esto que estoy hablando hoy, que me ofenda, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para que no me ofenda ni lo tome personal? Que los mandatos de Dios. Bueno, en primer lugar, hermano, ¿qué debemos reconocer? ¿Qué debemos hacer para que los mandatos de Dios, mis hermanos, no me pesen, no me duelan, no lo tome personal? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero, mis hermanos, es saber que Dios ha delegado autoridad a algunos cristianos, siervos o pastores. Amén, hermano. Pastor, ¿para qué Dios dio pastores? Bueno, para dar estos mandamientos a sus hijos en una iglesia local. Amén. Pero mira también el problema de tener un pensamiento tradicional o de hobby. Pues yo creo en Dios, yo adoro a Dios, pero yo solo obedezco a Dios. ¿Cuántos recuerdan a la iglesia la iglesia de Corinto, perdón? En primera los Corintios capítulo 1, fíjese lo que hacían los hermanos en esta congregación. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y luego ¿qué dice? Y yo de Cristo. Entonces terminan diciendo que lo de Hechos 4:19 y lo aplican mal y dice: no, dice la Biblia que debo de juzgar si es justo delante de Dios obedecer antes a los hombres que primero a Dios. Pero recordemos que aquí, mis hermanos, los fariseos, ¿recuerdan? Esta secta religiosa, ¿qué estaban haciéndole a Pedro y a Juan? Si no, corríganme. ¿Qué les estaban diciendo? Les prohibían que predicar el evangelio, ¿sí o no? ¿Y qué respondieron ellos? No, primero debemos obedecer a Dios. Nosotros no vamos a dejar de predicar el evangelio, amén. Entonces este verso no lo podemos usar para decir: bueno, pues sí, yo creo en Dios y lo amo, pero yo tengo que obedecer primero a Dios. No, mis hermanos, por eso Dios dio pastores, servidores. ¿Para qué? Para dar mandamientos a la iglesia, es decir, instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quiénes? A los hijos de Dios.
Si no lo vemos así, mis hermanos, entonces va a surgir un problema en la iglesia. Ahora, mi corazón no debe de decir yo solo obedezco a Dios y no a los hombres. Si alguien se queda ahí, mis hermanos, entonces va a estar mal. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios. Porque por eso en Hebreos capítulo 17, 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Claro, no con una fe ciega, sino con una fe bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú sepas que nosotros no te vamos a dirigir a hacer cosas que atienten contra tu vida moral, y mucho menos con tu vida económica, o con tu vida económica y mucho menos con tu vida moral. Amén. Al contrario, queremos que se forme la persona de Cristo, su carácter en tu vida cristiana. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacer? Retomo el punto. Para no tomar personal, ofenderme con los mandatos de Dios, ¿qué debemos hacer? Bueno, Pablo nos los dice en el verso 13 al 15. Regrese unos versos anteriores rápidamente. 13 y 15, dice así, al 15. ¿Qué hizo Pablo? Reconoció de dónde Dios lo sacó. ¿Escuchó? Reconoció de dónde Dios lo sacó. Y mire lo que dice: habiendo yo sido antes, ¿qué, hermano? Blasfemo. ¿Cuántos fueron blasfemos antes? Perseguidor. ¿Qué más? Injuriador. Mas fui recibido, ¿cómo, hermano? A misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántos recuerdan que muchos hicimos cosas muy desagradables? ¿Pero por qué? Por ignorancia, por incredulidad. Verso 14: pero la gracia de nuestro Señor, o sea, la salvación, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy. ¿Ya observó lo que hizo Pablo? ¿Qué debo hacer para no tomar las cosas personales cuando Dios me está instruyendo, me está corrigiendo? Bueno, reconocer de dónde Dios me sacó. ¿Sabe qué está diciendo Pablo en estas palabras? Dios vio mi pecado. Eso quiere decir que cuando tú te veas, ¿sabes cómo debes de verte? Como un pecador. ¿Te ves así, hermano? O, no, hombre, yo soy justo y verdadero. Ah, sí. No, yo estoy bien. Pablo miró que él era un pecador. Así que cuando tú y yo vemos nuestra condición como pecadores, hermano, pero no solamente ahí nos quedamos. ¿Qué crees? Pablo no se quedó solamente en reconocer que era pecador. ¿Qué más hizo? Reconoció que la gracia de Dios. ¿Cuál? Que envió a Jesús para redimirnos, para justificarte, para ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Y algo hermosamente hermoso y maravilloso, ¿sabe qué? Que seas la habitación, la casa de su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica, mis hermanos, que tengas al Espíritu Santo en tu vida? Bueno, que cuando tienes al Espíritu Santo en tu vida y has nacido de nuevo, yo pregunto, ¿cuántos de aquí han nacido de nuevo? Bueno, vaya conmigo rápido a Primera de Juan 5:1. Y mire lo que dice Primera de Juan 5:1. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, pregunto, ¿cuántos de aquí creen que Jesús es el Cristo? A ver, como que ahora hágalo con convicción. Convénzanse usted o tradicionalista o hobby. ¿De qué lado son? O cristianos. A ver, ¿cuántos de aquí creen que Jesús es el Cristo? Ay, benditos, ya me habían asustado.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dice, es nacido de Dios. Qué hermosas palabras. Bueno, yo no sé si a ustedes les llenan de gozo, pero a mí sí. Bien poquito. Mire, y todo aquel que ama, ¿a quién? Al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿A quién ama? ¿A quién? A Dios. Escuche bien, todo el que es nacido en Cristo se vuelve cristiano. ¿Y por qué es cristiano? ¿Ama a Dios? No, porque está en Cristo. Porque amas a Cristo. Amén. Si amas a Cristo, amas al Padre. Pero también falta algo más. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora fíjate, amas al Padre, amas al Hijo, pero también amas a sus hijos, a tus hermanos. Voltea rápidamente así, dígale, es tu hermano. Son tus hermanos. Amén. Dice así, entonces conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Qué dice? Cuando amamos a Dios. Y mira lo que dice, y guardamos sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuándo no se te hará gravoso los mandamientos e indicaciones que se te dan? Cuando amas a Dios. Cuando amas a Dios, es decir, cuando sabes que eres cristiano por causa de Cristo, no por causa de una religión. No has dejado de ser tal religión para ahora ser parte de la religión cristiana. No, hermano. Sales de la religión para tener una relación personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo que dice la Escritura, cuando ahora somos contemplados como ¿qué, hermano? Como hijos de Dios, porque era en Cristo quien nos rescató. ¿De dónde? ¿De dónde Dios nos rescató, hermano? Ciertamente del pecado. Algunos nos libró de la drogadicción, del alcoholismo, de la homosexualidad, del lesbianismo. No sé yo, hermano, de qué Dios nos haya sacado. De a lo mejor ratero, a lo mejor, ¿qué más? Sicario, ¿qué más? Fornicación, adulterio, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué cree? Ve aún más allá. ¿De dónde Dios nos rescató? De ir al infierno. Dígale al que está a su lado, Dios te rescató de ir al infierno. O sea, no solamente es que digas, ya me dio una nueva vida, antes era malo, ahora soy bueno. Hermano, ¿cuántos han ido al AA? Antes eran malos y ahora ya no. O sea, antes tomaban, ahora ya no. No se trata solo de eso. Todavía vayamos allá, más allá, donde nos libró de dónde, de ir al infierno. Mire, quizá alguien tradicionalista o jovial diga, mire, con todo esto tal vez busco otra iglesia que no sea tan legalista o militarizada, porque así nos han dicho, es que esa iglesia es militarizada. Y yo les digo, orden, jefe. Es que yo quiero estar donde no tengan que meterse en mi vida, porque se meten en mi vida. Donde entre y salga, me avienten mi agüita y ya. Que no, ni me pregunten ni me vean. ¿Cuántos fueron de la iglesia tradicional? ¿Y cuántos iban ahí con sus chanclas? ¿A qué ibas? Mira, tú podías ir a una iglesia, tú puedes ir a cualquier iglesia, sí o no. ¿Y tú crees que, lo digo con respeto, pero el cura te identifica? ¿Pero qué cree? En la iglesia de Cristo no es así el mandato. A los pastores dicen, pastores, velen por sus ovejas.
Lo que significa que sí nos importas. ¿Quién entra a esta iglesia? ¿Y cómo vienen? Para ahora darles los mandamientos de Dios. ¿Y para qué son los mandamientos? Porque dijimos, el apóstol Pablo dice, la ley de Dios es buena si la tomamos como legítimamente. ¿Sí o no? Es decir, que ella nos va a mostrar en qué estamos cometiendo errores. Si seguimos robando, si seguimos mintiendo, si seguimos en adulterio, si seguimos en fornicación, seguimos en desobediencia, etcétera, etcétera. Entonces, mis hermanos, pregunto, ¿cuántos pueden examinar por un momento de dónde lo sacó el Señor? Perfecto. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde te rescató? Del infierno. Ahora pregunto, mis hermanos, ahora, claro, no solamente eso, claro que está Cristo Jesús en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero es maravilloso que el Señor nos haya rescatado del infierno. Y esto, hermano, ¿qué cree? En muchos lugares no se predica. ¿Por qué? Porque ofende a la gente, por temor a que la gente se vaya de la iglesia. Hay muchos lugares donde solo escucharás temas como mejora tu vida. Ay, se escuchó bien bonito. Mejora tu vida. Ding dong. ¿Qué más? Escuchas como vida en abundancia. ¿No te gusta eso? Vamos a tomar el mensaje el próximo domingo. Hermano, mire, mejorar tu vida y vida en abundancia es bíblico, pero solamente que nos dicen medias verdades. Dios te quiere bendecir, pero le falta algo. Obedece sus mandamientos. Y alguien que ama a Dios no le es gravoso guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí en Casa de Oración Tecámac, mis hermanos, sí hablamos de dónde nos rescató el Señor. Y es una realidad bíblica. Amén. ¿De dónde nos rescató el Señor? Del infierno. Ahora, quizá pueda haber gente que diga, es que yo soy buena, yo no le hago mal a nadie, yo no tomo, yo no me drogo, yo no esto. Hermano, en el cielo no hay gente por ser buena. El cielo está llena de gente que aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es decir, le obedeció en todo. Ahora, cuando pensamos en el gran amor de Dios, hermano, que nos rescató del infierno, esto, ¿sabes qué te va a impulsar? A obedecerlo. Te va a impulsar a ser sumiso a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis hermanos, no solo recibimos su perdón, su justificación, su redención, sino que también nos ha dado un privilegio. ¿Alguien puede decírmelo, iglesia? Tenemos un privilegio, y ese privilegio solamente es aquí y ahora. ¿Cuál? Servir a Dios. Verso 12, mira lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció. Está hablando Pablo en 1 Timoteo 1. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermano, no es que seamos fieles o porque soy fiel o porque en todo lo que hago soy bueno, tengo el carisma, tengo la preparación. No, mis hermanos, para servir a Dios no es así. Dice que Él nos tuvo por fiel para ponernos, ¿dónde? En el ministerio. ¿Cuántos saben, hermano, que todos los que han recibido a Cristo ahora tienen al Espíritu Santo? Todos los que están aquí, a menos que no lo hayas recibido. Pero si ya recibiste a Jesús, ahora tienes su sello, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué implica tener al Espíritu Santo? Bueno, regalos y dones de Dios, carismas. Ya lo vimos, 1 Corintios, Romanos capítulo 12. Dios te ha dado carismas, regalos, dones. ¿Para qué? Para usarlos en la gran comisión. En Mateo 28, ahí está un mandamiento
acerca del servicio a Dios. ¿Cómo dijo Jesús? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El verbo id es un mandamiento, pero la palabra clave es haced discípulos a todas las naciones. Lo que significa, hermano, que Dios nos da el mandamiento de hacer discípulos para Cristo, dándonos su Espíritu Santo. Eso quiere decir que tienes el poder y tienes herramientas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las herramientas? Los dones espirituales para poderlo hacer. Ahora, quienes ya tienen al Espíritu Santo, hermano, ¿qué crees? Pues tienes poder y tienes las herramientas. Ahora surge otra tercera pregunta. ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Él te ha dado? Porque muchos de aquí tienen dones. Quizá alguien de aquí toca, enseña, es evangelista. La pregunta es: ¿qué estás haciendo con los dones que Dios te ha dado? Ahora, rápidamente, por tiempo, pero cuando analizamos la parábola de Jesús acerca del siervo malo e infiel, ¿lo recuerda? A ese siervo que a uno se le dio ¿cuántos talentos? 5 talentos. A otro se le dio 2 talentos y a otro 1 talento. Ahora dice que se les repartió. ¿De qué manera? Conforme a su capacidad. ¿Amén o no amén? Conforme a la medida de fe. Así que el Señor, hermano, dice la parábola que su Señor, después de que le dio a uno 5, a uno 2 y a uno 1, dice que su Señor se fue lejos, ¿cierto? Pero después nuevamente regresó. ¿Y qué hizo su Señor? Pidió cuentas. Dígale al que está a su lado: el Señor te va a pedir cuentas de tu vida y de los dones que Él te ha dado. ¿Qué? Sí. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Pidió cuentas. Y dice que al que se le dio 5 talentos, ¿qué hizo al que se le dio 5 talentos? Los puso a trabajar. Fue sabio. El buen cristiano que sabe que Dios le ha dado dones para que predique a los preguntones. Mire, sí quedó. Al que se le dio 2 dones, ¿qué hizo con sus 2 dones? Los puso a trabajar y le dijo a su Señor: Señor, aquí están estos dones. Hice otros 2. Pero al que se le dio un don, ¿qué hizo? ¿Qué cree que hizo este hombre? Puso pretextos. Diga conmigo: pretextos, pretextos, pretextos. Lo digo con amor. ¿Cómo es eso de pretextos? Ay, Señor, es que mira, pues sí, yo sé que me diste un talento, pero Señor, mis hijos, mi familia, mi trabajo, mi carro, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿se da cuenta de lo importante de la vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo con esos dones? Al que se le dio 5 hizo 5 talentos más. Al que le dio 2 talentos más. Le dio al Señor, Él lo trabajó. Y al que le dio 1 talento, el Señor a los de 5 y 2 que hicieron 10 y 4 le dijo: buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te daré. ¿Cómo le dijo? Entra al gozo de tu Señor. Pero al que le dio 1 talento, le dijo: quítenselo. ¿Y qué más, hermano? Y sáquenlo fuera. Siervo malo y negligente. En Mateo 28, 24, donde se habla también del siervo malo, se dice que se le dijo: siervo malo, se le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe qué es el lloro y crujir de dientes? Es la gente que aún en el infierno le dice: y me trajiste aquí, eres malo. Todavía estando en el infierno,
van a maldecir a Dios. Mis hermanos, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Eso es importante que lo analicemos. ¿Cuántos dicen amén? Quizá podemos decir, bueno, pastor, en otro tiempo Dios hizo esto y aquello en mi vida. Sí, mi hermano, pero Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Debes de ser y seguir la vida cristiana. ¿Cómo? Peleando la buena batalla. ¿Cada cuándo? Diario. Diario, hermano. Y en todo tu caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios nos ha dado dones y ministerios. ¿Para qué? Para seguir ese llamado. Pero, hermano, son llamados particulares. Es decir, Dios nos ha dado a todos dones del Espíritu Santo. Amén. Todos, diga conmigo, a todos. Pero no a todos, diga conmigo, pero no a todos los llamó para los dones de Cristo. ¿Cuáles son los dones de Cristo? Claro que también el Espíritu Santo, pero está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cristo. ¿Cuáles son de Cristo? Los 5 ministerios. Pastor, ¿qué más? Evangelista, profeta, maestro y apóstol. Aquí sí Dios elige, escoge, Él llama a unos y dice, a este va a ser pastor, este va a ser evangelista. Pero eso solo ¿quién lo hace? Dios. Ahora, aquí lo vemos en el verso 18, mire lo que dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Aquí es la palabra griega para titemi. Esta palabra significa confiar o poner frente a o poner junto a, es decir, en el cuidado o la protección de alguien. El encargo, hermano, no era un asunto simple a Timoteo o cualquier encargo, sino es un encargo divino, celestial. ¿Y sabe cuál era ese encargo de Dios para Timoteo por medio de Pablo? Ser pastor. Ahora, rápidamente, hermano, imagínese a un padre experto en la guerra que ha peleado cientos de batallas, que ahora pone las 2 manos sobre los hombros de ¿quién? De su hijo, hablando espiritualmente. ¿Quién era? Timoteo. Y le dice, Timoteo, debes ser valiente. Va a ser difícil, pero debes mantenerte firme. De lo contrario, corres el peligro de perder la batalla. ¿Qué era el trabajo de Pablo? Diga conmigo, ser pastor. ¿Y cuál era su mandato? Enseñar y supervisar. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Enseñar y supervisar. Pastoreamos y supervisamos. ¿Qué? Las ovejas. No lo que producen las ovejas, que es donde ahí muchos fracturan a las ovejas. Porque solamente supervisan lo que producen las ovejas. ¿Qué producen las ovejas? Y por eso muchos están así como espinados con el pastor. No, es que yo ya no confío en nadie. Y generalizamos lo que lamentablemente hoy día siguen haciendo otros pastores, pero no todo, hermano. Por ahí dice, ¿cómo dice ese dicho? Justos pagan por pecadores, algo así. Pero ¿qué cree, hermano? No todos somos iguales, amén. Ahora, el encargo de Pablo a Timoteo, ¿cuál era? Ser pastor. ¿Y cómo tenía que ser su trabajo? Enseñar y supervisar. Amén, hermano. Que estuviera funcionando bien la iglesia, una iglesia sana. Para que haya iglesia sana se necesita de una sana doctrina, saludable. Esa sana doctrina va a ayudarle a la esposa a ser una mejor esposa para Cristo y como resultado para su esposo. Un mejor esposo para Cristo y como resultado un mejor esposo para quién, o esposa para su cónyuge. Amén, hermano. Y esos padres que se entregan para Cristo, ¿qué cree? Es un hermoso resultado para quienes,
para nuestros hijos. ¿Cuántos quieren tener hijos sanos, transformados, cambiados? Empecemos con nuestro corazón. Primero comenzamos los padres. ¿Qué les enseñamos? ¿Que estamos por tradición o por hobby? Entonces, mis hermanos, ahora, ¿cómo sabemos? Es cierto que no va a terminar, pero continúa hasta donde me llegue mi reloj, 3 horas. ¿Cómo sabemos? Y esto lo voy a decir rápido, pero es muy delicado. Yo sé que muy delicado. Pero ¿cómo sabemos cuando Dios llama a alguien al pastorado? Eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, hay mucha gente que dice que siente ser pastor, se mete de pastor y escuche, alguien que siente y automáticamente empieza a trabajar como pastor, se volverá una persona peligrosa. ¿Por qué? Porque hay específicamente mandatos, instrucciones de cómo Dios llama a sus siervos. Y es cierto, hermano, que en primer lugar, porque me pregunto, ¿y cómo Dios me llamó a mí? Por ejemplo, bueno, el primer punto fue mi convicción. Es decir, que Dios pone en un sentir. Pablo dice a Timoteo capítulo 3, el que buena obra desea, pues buena obra desea, ¿eh? El que desea el pastorado, buena obra desea. Ok, es un sentir. Eso es importante. Dios te lo puede revelar a través de un sueño, sí. Dios puede ponerte el sentir de servirle, por ejemplo, igual a un maestro. ¿Cómo sé que Dios me llama al ministerio? Un sentir, primero. Son 3 niveles espirituales y bíblicos. El primero, ¿cuál es? Tu sentir, tu convicción. Dios lo pone en ti. Amén. Tú lo analizas. Y tenemos puntos bíblicos, por ejemplo, Romanos 16, 8:16, si no mal recuerdo. Vaya rápido conmigo, hermano. Romanos 8:16. Primero, 8:14, antes de ir al 16. Primero el Señor dice, 8:14, todos los que son hijos de Dios, ¿qué? Son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, amén. Pero en el verso 16 dice, el Espíritu mismo, ¿qué dice, hermano? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ejemplo, tal vez la gente te diga, tú no eres ni cristiano, estás perdido. No, escúchame, te pueden decir eso, pero tú tienes que testimonio de quién, del Espíritu Santo. ¿Cierto o no? Es tu convicción, tú lo sientes. Pero hay un segundo nivel. ¿Por qué es peligroso solamente quedarte con él? Yo siento, porque puede quedar solo como subjetivismos, tus emociones. Ahora, eso es importante. ¿Cuántos saben que Dios puso las emociones, puso el alma? Porque es donde se comunica con su Espíritu Santo, el Espíritu, nuestro espíritu. Es importante. Pero si solo me quedo ahí con yo siento y me vuelvo peligroso. ¿Por qué? Porque tengo que entrar en el tercer proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Perdón. El segundo proceso, ¿cuál es? La profecía. Si no, vamos al verso, regrese conmigo ¿en qué estamos? 1 Timoteo. Fíjense, ya hasta me olvidé. No es cierto. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 18. Y dice así: este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías, ¿sí dice así? Profecías. Fíjese, hermano, que no quiere decir que una profecía es superior a la palabra de Dios. Pero ¿cuántos saben que en la iglesia de Corinto estaba el don de profecía? Porque se volvieron loquitos por los dones espirituales. Entre ellos, ¿cuál estaba? El don de profecía. Pero pregunto, ¿está registrado
las palabras de las que profetizaban o profetizaban ahí? No. ¿Cuántos recuerdan si no corríjanme, a Gabo? ¿Recuerdan? En Hechos, que tenía dos, ¿qué? Hijas profetas, ¿sí o no? Si no, corríganme el nombre, hermanito, no tengo problema si me estoy equivocando en el nombre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Se dice que él era profeta y él profetizó que venía ¿qué? En ese momento venía escasez, venía una prueba difícil y se cumplió, ¿cierto? Y se dice que tenían hijas profetizas. Ahora, ¿dónde está registrado en la Biblia aquel asunto de palabras proféticas? Bueno, hay que entender que el don de profecía, que algunos movimientos lo quitan. ¿Por qué? Porque desgraciadamente algunos han usado mal el don profético para sacar provecho económico o para incluso decirle a la gente: dice el Señor, tú serás mi pastor, mi evangelista. Hermano, eso no hace el Señor. Por ejemplo, estaba el nombre donde dice en Efesios capítulo 4, verso 11, donde Dios llama a quienes, al maestro, ¿sí dice así? Al pastor. Pero pregunto, ¿está el nombre del que va a ser el pastor? Por ejemplo, mi hermano Memo, él tiene dones, él anhela un llamado, los dones espirituales. Pero en la Biblia dice: Memo, tú serás pastor. No sé si me estoy explicando. Entonces, el don de profecía, mis hermanos, nos dice Pablo para qué era. Primera a los Corintios capítulo 13, rápidamente por favor, 14 verso 3, por favor. Primera a los Corintios. ¿Qué dice? Amén, amén, léalo fuerte. ¿Qué dice? Pero el que profetiza. Ahora, algo bien importante: esa palabra profética nunca se va a comparar con la que la Biblia ya está escrita. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿sabía qué estoy haciendo? Estoy profetizando ¿qué? La palabra de Dios. Pero solamente algún sector del cristianismo, cuando cancela el don de profecía, entonces dicen los profetas: ya se acabaron, ya no más. Pero el don profético, mis hermanos, no debe ni siquiera pensar por un momento que suple o le va a añadir a las escrituras, porque la escritura ya está completa. Diga conmigo, está completa. Amén. Pero miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación. ¿Qué más? Exhortación y consolación. No va a suplir la posición de Dios, pero Dios usa hombres ¿para qué? Para decir: el Señor me dice que te está llamando, pero tú ya tenías ese sentir. ¿Me explico? Pero también Dios puede poner profetas. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en 1 Timoteo. Vamos a leerlo, verso ¿qué? 18. Fíjense, todavía ni paso al 19. Sigamos. Este mandamiento, hijo mío, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿cierto si dice así? Todas las profecías que se le dieron ¿a quién? A Timoteo. Por ejemplo, en capítulo 2 Timoteo, solo apóntelo, 4:14, le dijo Pablo: no descuides el don que hay en ti. ¿Cuál era el don de de Timoteo? Pastorado y maestro. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. De aquí nos brincamos al tercer punto. ¿Cuál es?
que hay una iglesia local, mis hermanos, que respaldan ese ministerio. ¿Y quién más? Pues el presbiterio. ¿Quién es el presbiterio de tu servidor? Nuestros pastores de casa de oración respaldan que yo soy un pastor, que yo no me puse porque sentí, pero también tuve la experiencia, hermano, de que me profetizaran, nos profetizaran a mi esposa y a su servidor. Y todavía tengo la hojita, le decía a mi esposa, bien viejita, pero de un hermano que el Señor lo usaba en don de profecía, se acercó y me dijo: pastor, disculpe. Bueno, no era pastor, estábamos en una iglesia, estábamos en un proceso. Se acercó, empezó a orar por mí y me dio algo. Me dijo: Dios le bendiga, hermano. Nada más me lo dio. No me lo dijo porque dice que sintió mucha pena decirme. ¿Y sabe qué decía la hojita? Que el Señor me iba a usar en su momento. ¿Y qué cree, hermano? Yo no me puse de pastor de la noche a la mañana. Hubo todo un proceso. Aunque me calificaban de falso pastor, así me dijeron. Y me decían: va a ver y va a salir tarde que temprano que usted no es pastor. Llevamos 15 años y por su gracia aquí estamos. Entonces notamos, hermano, que el llamado es sumamente importante, porque este llamado pastoral va a ser lo mismo con los ministerios que les digamos: este hermano tiene el ministerio de evangelista, este hermano tiene el ministerio de ¿qué? De pastor. Porque yo no dudo que aquí hayan pastores. Lo que dudo es que quieran. Y les he dicho: ¿va a dar miedo? Claro que da miedo. ¿Se sufre? Sí. ¿Se ve? ¿Se siente que el temor está presente? Claro que sí. Entonces, mis hermanos, Dios nos da un orden y nos da mandamientos para edificar la iglesia, porque eso es lo que pasaba en la iglesia en Hechos, donde dice que estaban varios profetas, ¿verdad? Oraron por ellos y el Espíritu Santo les dijo: yo los he apartado. Recuerdan a Pablo en Hechos capítulo 9, los he apartado ¿para qué? Para enviarlos a predicar el evangelio. Y salieron como bajo supervisión ministerial. Amén. Entonces ten cuidado, porque hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, pero no saben ni de dónde vienen ni de dónde son, y los recibes en tu casa. Pastor, así llegó una vez un evangelista: ¿me deja entrar? Es importante, ¿me deja predicar? Y le dijimos con la pena, pero no, porque así no trabajamos en casa de oración. En primer lugar debo de saber quién es tu pastor, quién te manda. ¿Tienes esposa? ¿Estás casado? Porque, híjole, ¿a quién te cama cada cosa? Invitaron a un evangelista, nadie me lo... Y aquí está mi hermano Efraín, a lo mejor sí se acuerda, que andaba ahí un evangelista predicando y todo. ¿Y sabe qué, hermano? Tomó a alguien como esposa, pero lo investigaron y salió que tenía esposa, era de Oaxaca. Y todos se quedaron así bien. ¿Pero por qué fue? Pues por ser tan simples. Entonces, mis hermanos, una persona que no ha sido llamada para ser pastor, evangelista, profeta o dice apóstol, ¿qué cree, hermano? Si Dios no la ha llamado, ¿qué cree? Es una persona peligrosa. Y si no, ve a las redes sociales. Nos dicen todos los acontecimientos tan tristes que por eso hay malos calificativos a la iglesia cristiana. Entonces, termino, mi hermano. Pablo entendía perfectamente la naturaleza y seriedad de la misión que le estaba dando a Timoteo, y es por eso que le da una palabra de ánimo, de exhortación. ¿Cuál fue? Verso 20, vámonos aquí, hermano. ¿Me ayudan a terminar? ¿Me da 2 horas? No, no es cierto. No se preocupen. Lea el verso 19, dice: espérame. Vamos a ver el verso 18. Este mandamiento, hijo,
Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Verso 19, léalo conmigo fuerte, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y este es el argumento, hermano, que Pablo ahora le dice a Timoteo. Timoteo, tienes un encargo. ¿Cuál fue el primer encargo, hermano? Manteniendo la fe. Esta palabra viene del griego pisteo. La palabra original pistis, que es plena confianza en Dios. Pero aquí tiene que ver con el evangelio que él ha recibido, con la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo: tú tienes un llamado, ahora tienes que darle a la iglesia los mandamientos del Señor, instrúyelos. Pero también le dice: obsérvalos. Que la iglesia, alguien dirá: me siento vigilada por el pastor. No, esa no es mi intención. No, mis hermanos. Y de hecho no estás vigilado, pero sí estarás supervisado. ¿Para qué? Para que seas un cristiano sano. ¿Sabes que yo estoy supervisado? Y bendigo a Dios. Por eso tuvimos que cancelar, y lo digo esto con mucho amor. Pero me mandaron un mensajito a mi pastor: Ángel, hey, ¿qué ole? Tienes que estar acá. ¡Ay! Es cierto. Mi amor, corrijamos, se cancela el congreso, vámonos. Y no saben, le venía diciendo a mis hijas, no saben cómo me siento bendecido porque tuve un descuido, se me fue la fecha. ¿Y sabe qué hice? Corregir, así. Por quedar bien con mis pastores. Mire, en primer lugar, lo hago porque amo a Dios. Pero si digo que amo a Dios, tengo que sujetarme a mis autoridades, porque su pastor no se manda solo. Y si yo digo: hermanos, hagamos esto, viene reunión de matrimonios, viene reunión de mujeres, y yo hago lo que quiero, ¿sí me explico? Pero si yo cumplo con los mandamientos, ¿qué deben de hacer ustedes? Cuando se invite a matrimonios, ¿qué tienes que hacer? Y sigo escuchando este lado. Bueno, ya voy a acabar. No se peleen, por favor. No, el pastor los está metiendo. No. Entonces me sentí bendecido porque mi pastor está al pendiente de mí, me supervisa. Así es que por eso subimos las enseñanzas. Si algo digo equívoco, mis pastores me van a llamar: Ángel, corrige eso que dijiste, no es bíblico o no es correcto. Incluso no les hables así a las ovejas, porque no son tuyas, son del Señor. Y eso me queda claro, hermano. Entonces dice el verso 19: manteniendo la fe, el evangelio, la sana doctrina, mantén la palabra de Dios buena y pura. ¿Sabe qué hace una persona que cumple con su ministerio? ¿Qué le produce? Buena conciencia. Estás y caminas como a Dios le agrada. ¿Cuántos han ido corrigiendo su vida en algunos asuntos que cada uno de ustedes sabe? Yo no sabes cómo me gozo cuando vienen y me dicen: pastor, arreglé esto, estoy arreglando. Y yo digo: gloria al Señor. No grito ahí porque bueno, me van a decir loco. Pero aunque usted no lo crea, nosotros nada somos, solamente somos canales de bendición. Pero la bendición es del Altísimo. Y cuando veo a mis hermanos que nosotros decimos, hacemos, incluso disciplinamos, y ellos siguen en humildad, para mí, mi corazón se llena. Se bendice este corazón cuando las ovejas obedecen. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con mi llamado. Me preocupa cuando hay ovejas. Ve. Y déjame controlo para que no. Ahí el pastor me quiere convencer con sus lágrimas. No.
A veces es imposible retener la gran bendición que es para un pastor ver almas que entran en orden. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el cometido. Predica la sana doctrina. ¿Le da una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Ahora termino dándole la aplicación que el llamado a permanecer firme en la fe. ¿Tú eres un soldado de Jesús? ¿Vas a obedecer sus mandamientos? ¿Qué debes hacer? Permanece firme en la fe. Guarda su palabra. Y si un día el Señor te llama la atención, te reprende o te hace como Pedro. ¿Recuerdan qué hizo el Señor con Pedro? Permitió que lo zarandearan, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el fundamento de de zarandearte? ¿Cuál es el fundamento? El amor que te va a formar. El amor. Así es que si en algunas ocasiones ves que hay problemas, hay vicisitudes, tienes tribulaciones, lo primero que vas a decir es: ay, Señor, ¿es porque soy cristiano? ¿O soy tradicionalista? ¿O soy qué? ¿O soy hobby? Soy hobby. No, ese es de otra película. No seas hobby de esa película. Sé un soldado de Jesucristo. Porque dentro de esta palabra tan hermosa que le dice Timoteo, firme en la fe, hermano, firme en tu fe. Tú has sido llamado para honrar a Dios, para glorificarlo. Ahora el Señor te dice: si hay alguien aquí que tiene que ponerse a cuentas y decirle: tú eres mi Señor, perdóname, Señor, si te he visto como algo tradicional o como mi hobby. No, yo quiero que tú seas mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eres mi Salvador. Entonces, mis hermanos, te vas a mantener firme en la fe. ¿Para qué? Para no caer en la apostasía. Termino. ¿Sabe por qué? Porque la exhortación a Timoteo, por un lado, fue importante: mantente en la fe, sigue combatiendo con la fe y la buena conciencia. ¿Qué implica eso? Que debes mantenerte firme en tu fe. Y no dejes, hermano, que los problemas, las vicisitudes, pero incluso si el Señor te disciplina, te apartes de Él. Porque recuerda que en su disciplina, ¿sabes qué está? Su amor. Al que Dios ama, disciplina. Dios, yo he visto cómo disciplina a Dios. Ha disciplinado a mi esposa, me ha disciplinado a mí, ha disciplinado a mis hijas. Dios ha tratado con la familia pastoral. ¿Y sabe cómo debemos andar? Con miedo, con temor. Y alguien diga: ¿cómo con miedo? Sí, con temor. Porque Dios nos ha librado del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Pero también le dijo: mantente firme en tu fe. Es decir, hermano, la fe es un elemento fundamental en la vida cristiana, pero fundamentada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No en la fe en sí mismo, no, es en la persona de Cristo debe de estar tu fe. Hebreos, ¿qué dice? Pon tu fe en el autor y consumador de tu fe. ¿Por qué? Debes mantenerte fe, hermano, porque puedes ser desafiado en este mundo que te quiere apartar a ti y a tus hijos con dudas, tentaciones y pruebas. ¿Qué vas a hacer ahora que vino una prueba a tu vida? Algo recuerdo yo que mi padre me dijo antes de que él partiera con Cristo, hace 29 años aproximadamente. Me dijo: mira, tú fuiste el primero que nos diste a conocer el Evangelio, pero haz algo, no te apartes de él. Esto quiere decir, hermano, que mi padre también me dejó, aunque yo fui primero cristiano,
Pero vi la vida de mi padre transformada. Y cuando murió mi padre nos dolió, pero también nos dejó algo, nos dejó un legado: buscar al Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los nuestros nos han dejado legados y te han dicho: mira, el día que yo me vaya, no te apartes de Cristo, búscalo con todas tus fuerzas? Hermano, ¿te ha tocado decírselos a tus hijos? Así como estás, inclina tu cabeza, por favor. La fe, hermano, es la base de tu relación con Dios en Cristo. La fe, mis hermanos, te dará la victoria en Cristo. La fe te da la victoria sobre el pecado en Cristo. La fe, mis hermanos, en Cristo es la que te sostiene en tiempos de prueba. ¿Cómo te vas a mantener firme en la fe? Bueno, lee y medita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tu fuente de formación cristiana. Ese es tu libro para ser un soldado preparado para la guerra. También tienes que orar y buscar la guía del Espíritu Santo. Pero también tienes que unirte a la comunidad cristiana, que es esta, tu casa. Y número 4, persevera en la fe a pesar de las pruebas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay una advertencia, así como estás con tus ojos cerrados, de las cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres, hermanos, son los que estaban confundiendo a la iglesia con malas doctrinas. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que mandara a estos hombres a que callasen de sus falsas doctrinas. Uno de ellos decía que ya la resurrección ya había sido, es decir, ya resucitamos, ya fuimos glorificados, y estaban confundiendo a la iglesia. El asunto es, mis hermanos, que podemos ser como Himeneo y Alejandro, gente tradicionalista, o quizá estaban ahí por hobby, pero no les importaba amar a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando vio que alguien, hermano, que no se centra bien en el cristianismo, se vuelve peligroso, porque puede murmurar y quejarse y decir: es que me quieren poner orden, me quieren esto, me quieren el otro. Cuando una persona es insistente, que puede generar problemas, incluso divisiones en la iglesia, hace algo el Señor. ¿Sabes qué hace? Lo saca fuera de la iglesia. Aquí dice que Pablo, hermano, los entregó a Satanás. Y no tardaré mucho en explicarte esto, es bien importante. ¿Qué quiso decir? Bueno, en primer lugar, era una actitud dura de Pablo, sí, pero contra gente extraviada del camino de Dios. Cuando dice que los entregó a Satanás, son 2 veces que usa esa expresión aquí y en 1 Corintios 5:5, donde se encontraba a un hombre con su madrastra. Tenía una vida inmoral y se le exhortó 1, 2 veces, 3 veces, pero seguía haciendo mal. Tenían que ser quitados de la congregación para no contaminar a otros hermanos. Así es que cuando andamos murmurando, quejándonos, criticando la vida ministerial, porque a veces se puede decir los pastores son muy duros, el liderazgo es muy duro, hermanos, todo esto conlleva un mandamiento, y es el amor de Dios. Cuando dice que Pablo los abandonó, los puso en manos de Satanás, refiere
a que fueran quebrantados. Una vez que son expulsados de la iglesia, la gente entra en un estado de depresión, de tristeza, de angustia, y muchas veces se arrepienten, analizan. Ese es el propósito. De hecho, para eso es la disciplina. Esto nos enseña algo, que disciplina. ¿Para qué? Para no apostatar, no caer en apostasía, hermano. ¿Qué es la apostasía? Separación de Dios. Acarrea condenación eterna, hermano. Alguien dijo, pero yo soy salvo, el Señor me prometió, yo creo que la salvación no se pierde. Amén, la salvación no se pierde, pero un cristiano puede apartarse de Dios. ¿Y de qué se aparta? De su salvación, porque vuelve a incidir nuevamente al error, al pecado. Así es que, hermano, yo te pido en el amor del Señor que le digas, Señor, perdóname si no he tenido una buena perspectiva, una buena visión de lo que es el cristianismo.